Podemos incluso nosotros tener una provisión sobrenatural. Cuando nadie tiene, cuando a todo el mundo económicamente le va mal, de repente llega una provisión que vos decís, no puede ser que esto a mí me esté pasando, no puede ser que yo esta mañana le estaba diciendo a Dios que no tenía para esto y a la tarde Dios ya me lo resolvió de una manera que no se me hubiese ocurrido. Yo siempre les contaba, les cuento más o menos, tengo un montón, pero son más personales, pero esta, cuando yo estaba en el seminario, nosotros en el seminario nos moríamos de hambre, literalmente. O estudiabas o comías, era la cosa. Porque era muy caro, porque era todo en dólares, era la situación como ahora, ¿no? Entonces nosotros salíamos a trabajar, pero toda esa plata que ganábamos iban para nuestros estudios. Y si vos no podías tener la cuenta al día, no podías dar los exámenes finales. Entonces era una pérdida de tiempo. Y más de una vez a mí me ha pasado que yo tenía que dar un examen final y capaz que debía, no sé, como $500, y yo, ¿de dónde voy a sacar yo $500 con la plata que estoy gastando? Porque tenías que comprar libros, tenías que pagar la vivienda, era toda una cosa, ¿no? Y capaz que me llamaban de la administración y me dice, Fontella, ¿podés venir a la administración? Yo digo, me van a echar. Y venía y decía, alguien pagó tu deuda de $500 y te pagó 2 meses más. Y vos decís, ¿dónde salió eso? O si no, por ejemplo, el hecho de que con mi compañera, que era cordobesa, no teníamos para comer un día y me dice, poné la mesa. Y ponemos la mesa con todas las cosas y no teníamos cómo comer. Y dice, vamos a dar gracias por los alimentos. Yo, pero estás re loca, Patricia, no tenemos ni un pan. Me dijo, callate la boca, vamos a dar gracias por los alimentos. Y dimos gracias por los alimentos y esperamos como 5 minutos, porque estábamos ahí sentadas, y viene alguien, golpea la puerta y dice, mira, yo me hice un pollo al horno con papas, pero me llamaron que me tengo que ir y no voy a estar todo el fin de semana. ¿No lo quieren comer ustedes? Y nosotros decíamos, es tremendo esto. O sea, si Dios se puede fijar en esas pequeñas cosas, ¿no? Como es darte de comer un día, porque ese pollo comimos a la mañana y a la noche, ¿no es cierto? O sea, cada día tenía su propia provisión en ese tiempo, en el seminario. Esas experiencias que nosotros tenemos con Dios nos aseguran en nuestro corazón que Dios no nos va a dejar faltar nada. Como decía Jesús, miren las aves del cielo. Si ellas, así como son, que no trabajan, que no tienen graneros, aún el Padre les da a comer todos los días, ¿cómo no les va a dar a ustedes que son mucho más que ellas? Entonces, cuando nosotros nos enamoramos del Señor y tenemos una relación con el Espíritu Santo, hace que nosotros anhelemos cada día más y más estar cerca de Él y aprendemos a caminar en el Espíritu. Y las cosas de la carne comienzan a quedar en otro lugar. Si bien en un punto muchas nos gustan, no influyen sobre nuestras decisiones de elegir en contra de Dios. Qué sé yo, a veces uno está recontra cansado, mal, cuando podíamos salir, que estabas del trabajo, de acá para allá, y de repente uno elegía ir el domingo a la iglesia en vez de quedarse en la casa durmiendo, por más que no daba más del cansancio. ¿Por qué uno va? Porque uno ama a Dios, no iba para otra cosa. Uno va por nadie te pone un revólver en la cabeza. Pero uno va porque sabe que ahí recibís, que vas aunque tengas cansancio, ¿no? Entonces, estas experiencias que nosotros vamos adquiriendo cada día con Dios, nos ayuda a ahí es un ejemplo, nos ayuda a nosotros a poder tomar buenas decisiones para el futuro. Y cuando llega el día malo, esas experiencias nos hacen fuerte a nosotros, ¿sí? Porque si Dios estuvo antes, ¿cómo no va a estar ahora en esta situación? Y entonces ahí nuestro corazón comienza a tranquilizarse, ¿sí? Andar en el Espíritu
es ser controlados por el Espíritu Santo y permitir que se cumpla la voluntad del Padre en lugar de los deseos de la vieja naturaleza. Aunque a nosotros nos gustan las cosas de la vieja naturaleza, nosotros decidimos, en pleno ejercicio de nuestra libertad, elegir las cosas que hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Mirá esto, a ver, no sé si lo puse en placa esto, a ver cómo es esta situación. Para. Cristo, acá leemos, Cristo, escuchen bien esto, o lean bien, destruye la autoridad de la vieja naturaleza, pero no destruye a la vieja naturaleza. O sea que ella siempre va a convivir con nosotros. Lo que él le destruye es la autoridad. O sea que nosotros podemos elegir. Antes, cuando no teníamos a Cristo, los pecados no gobernaban. O sea, si alguien te hacía mal, vos también te vengabas, no perdonabas, era, qué sé yo, preferías pelearte, preferís ser egoísta, preferís la venganza, o qué sé yo, preferís afanarle a tu jefe, lo que sea, ¿no? Ahora cuando Cristo viene a nuestra vida, Él destruye esa autoridad que tenía esa vieja naturaleza sobre nosotros, pero no destruye la naturaleza pecaminosa, esa siempre va a convivir con nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta cuando aparece la vieja naturaleza? Porque a ella le encanta exaltarse a sí misma. Entonces cuando vos estás haciendo algo y vos te crees que sos mejor que el otro y lo andás diciendo y te andás creyendo que estás por encima de alguien porque tenés, qué sé yo, 2 o 3 luces más o haces las cosas o las cosas te salen mejor, ahí es cuando está hablando tu vieja naturaleza. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Les pasa a todos, ¿sí? No es que hay santos que no le pasa. A todos en algún momento nos pasa esta cosa. Pero cuando vos tenés una relación con Dios, vos ahí te das cuenta que eso no proviene de Dios. Y que si vos seguís caminando sobre eso de exaltarte a vos mismo, estás destronando a Cristo de tu corazón y estás poniéndote vos, ahí estarías levantando un ídolo, ¿sí? Y no podemos levantar ídolos si estamos sirviendo a Dios. Entonces eso nos hace dar cuenta a nosotros que tenemos que salirnos de ese lugar, que en algún lugar hemos perdido el punto del camino y tenemos que volver a elegir, si queremos, ¿no? Porque si no te podés seguir exaltando toda la vida. Pero si vos amás a Cristo, te vas a volver de eso y vas a volver a elegir nuevamente. Y ahí son esos momentos cuando Dios te habla con amor, Dios te busca, Dios te advierte y uno se arrepiente y vuelve nuevamente al Señor. En cambio, la nueva naturaleza trata siempre de que fluya el amor de Dios por medio nuestro. Y es muy interesante, no nuestro amor hacia los demás, el amor de Dios hacia los demás. Nosotros no tenemos que demostrar nuestro propio amor. Es fácil demostrar nuestro propio amor a quien nosotros queremos. Jesús dice, eso también lo hacen los incrédulos, todo el mundo sabe amar un poco, ¿no? Sobre todo al que quiere. Pero lo que hace el que anda en el Espíritu siempre es un canal del amor de Dios. Entonces, muestra y siempre trata de que fluya el amor de Dios. Por eso, a veces de manera sobrenatural nos podemos encontrar con alguien que pensamos que, ay no, si me encuentro lo mato, y de repente terminás abrazándolo y orando, y un sentimiento que viene dentro tuyo, que si fuera por vos no vendría, pero viene porque el Espíritu que mora en vos es el que hace que fluya. Entonces nosotros no somos, no somos capos que dejamos que Dios nos use, sino que nosotros somos personas comunes que si amamos a Dios, y ojo, amamos a Dios también, ya que estamos, no porque somos capos, sino porque Dios nos eligió primero, entonces Él hace, todo el tiempo nos vive seduciendo el Señor para que nosotros nos volvamos a acercar a Él, porque es muy sencillo alejarse de Dios.
Es muy fácil. A vos te pasa alguna cosa que no te gusta y ya empezás a decir y qué sé yo, empezás a desconfiar, empezás a pensar que tu fe no es suficiente, empezás a pensar que tal vez sos un cristiano de segunda categoría, Dios bendice a este y a mí no me bendice, ¿cómo es posible que todas me pasen a mí y al otro no le pase nada? ¿Sí? Cuidado con esas cosas. Pero por eso somos muy fácil de desviar. Y entonces Dios siempre en esos momentos nos viene, nos seduce, nos habla, para que nosotros podamos volver y elegir por su camino. En Gálatas 2:20, a ver, voy a sacar un poquito esto, así los veo a todos un segundito. A ver, me gustaría que alguien pueda leer Gálatas 2:20. Me levanta la mano contra acá y se pone el audio y lo lee, por favor. Dale, Moni, ponete el audio. Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perfecto. Dice que ya no somos nosotros lo que vivimos, sino que es Cristo viviendo en mí, ¿sí? Y es muy interesante, y ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús no es, o esta nueva naturaleza, no es algo que tenemos dentro nuestro, ¿sí? No es algo que tenemos dentro nuestro. Esta nueva naturaleza es alguien que tenemos dentro nuestro. ¿Se entiende la diferencia? No es una cosa que viene aparte de Dios, es Dios mismo viviendo y morando entre nosotros. Porque a veces pensamos que... ay, me fui. A veces pensamos, para que me fui, quiero compartir la pantalla. Ahí vamos. Ahí estamos. Estamos acá. A veces pensamos que la nueva naturaleza es una cosa que convive ahí con nosotros. No es una cosa que convive, es quien convive en nosotros. Dice que no somos ya nosotros viviendo, porque nosotros hemos decidido ya no vivir, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Y todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Por eso es tan importante cuidar la fe. Porque la fe es la que a nosotros nos ayuda a seguir en el camino. Habíamos dicho que Cristo destruye la autoridad de la vieja naturaleza que controlaba tu vida, y Cristo que vive en mí controla mi vida por medio de su Espíritu Santo. Esta reunión va a terminar en 10 minutos y va a terminar, así nosotros los dejamos tranquilos, ¿sí? Les voy avisando. Vamos a ver. Les voy a leer una cosa antes. Dice, siempre debemos recordar a quién pertenecemos. Es algo que no tiene que salir de nuestro foco. Siempre debemos recordar a quién pertenecemos. Fuimos comprados por precio y esta salvación no fue gratis. Fue pagada por la sangre de Cristo. Nosotros pensamos que la salvación a veces es gratis y lejos de ser gratis, costó muchísimo, costó un precio de sangre. Es por eso que nosotros tenemos que aprender y entender el privilegio de lo que significa ser hijos. Cristo pagó este precio con su vida por nuestros pecados para que Él nos habitase, para que viva dentro de nosotros.
Por eso debemos recordar a quién pertenecemos y a quién le vamos a dar el mando de nuestras vidas cada día, ¿sí? Es súper importante que nosotros cada día podamos elegir eso. No sé si ir a ver, quiero ir a la placa anterior porque por si alguno no estuvo la semana pasada, esta está un poquito más compleja. Lo que pueden hacer, si quieren, es sacar una captura de pantalla para ir guardando estos materiales, ¿sí? Así los van teniendo porque es más fácil de entender. Acá están enumerados, ven que dice 1, 2, 3, así que los vamos a ir viendo y leyendo en ese orden, ¿sí? La semana pasada ya habíamos visto un poco de esto, pero es muy importante que lo podamos comprender. Y acá dice, en el punto número 1, dice, la Biblia nos muestra el carácter de Dios, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a comprender bien las dos naturalezas. El carácter de Dios, algunas de las cosas, es que Él es perfecto, que es soberano, que es amoroso, que es fiel, que no puede hacer ningún mal. Nunca ningún mal que pasa en nuestra vida proviene de parte de Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro. Después les voy a dejar una preguntita para que me contesten en el grupo sobre este tema. Entonces, no puede hacer ningún mal, no puede mentir, o sea que si Dios nos dijo algo, como no es imposible que en su naturaleza Él mienta, eso que Él nos dijo sí o sí se va a cumplir. Es totalmente confiable, es justo, de verdad, por eso tenemos que pedir, cuando nosotros pedimos justicia, tenemos que tener cuidado si vamos a querer la justicia de Dios, porque si Dios es justo y a veces nos va a pagar por las cosas que hacemos, mejor no pidamos justicia, ¿no? Porque a veces pedimos justicia para que Dios castigue al otro, pero no a nosotros en alguna situación. Así que Dios es totalmente justo y de cualquier manera la justicia de Dios siempre llega a nuestras vidas y este Dios que nosotros tenemos nunca cambia, ¿sí? Jamás cambia. En el punto número 2 tenemos algo también interesante que dice que la estrategia de Satanás es distorsionar el carácter de Dios, porque Satanás es el padre de mentira, dice Juan 8:44. Entonces es por eso que a veces no pensamos que Dios es tan amoroso como Él dice, a veces pensamos que no es confiable las cosas que Él dice, a veces pensamos que Dios cambia su manera de pensar con respecto a nosotros, y eso es falta de conocimiento de andar en el espíritu, porque lo que hace Satanás es querer distorsionar el carácter de Dios. Es por eso que nuestras conductas que están quebrantadas necesitan sanidad, porque lo que nosotros tenemos en nuestra vieja naturaleza es una distorsión de quién es Dios. Si nosotros preguntamos a muchos, cada uno va a tener su propia teología de quién es Dios, pero Dios es uno. Dios es el que la Biblia dice que es y Él no cambia, ¿sí? El problema es cuando nosotros entramos a desconfiar de Dios y hay situaciones en nuestra vida que nos amargan y pensamos que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, que somos cristianos de segunda categoría, y eso es propio de Satanás que alimenta nuestra alma y nuestros pensamientos para tratar de distorsionar la persona de Dios para que nosotros nos alejemos y hagamos cualquiera, ¿sí? Aunque vayamos a la iglesia podemos estar recontra alejados de Dios. A veces vamos a la iglesia únicamente para, como siempre digo, ¿no? Para calmar un poco la conciencia de algunas cosas y pensamos que con un poco de religión, como hacían los fariseos, podemos nosotros alcanzar cierta paz, ¿no? Pero queremos seguir nosotros gobernando nuestra vida. O gobierna Cristo o gobernás vos. Y gobernar vos significa que gobierna Satanás. O sea, no hay muchos caminos, no hay un gris acá. O es Cristo o es vos guiado por Satanás, con tu naturaleza caída. Entonces tenés que elegir qué es lo que querés. Bueno, acá en el puntito número 3 volvemos con el tema. Todavía sigue.
Este, bueno, que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Que Dios les dio de comer del árbol del bien o sea, le dijeron que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no, ellos iban a conocer la muerte, ellos eligieron hacer, desobedecer a Dios, y entonces vemos que dentro de ese árbol, ¿no? En Génesis, ese árbol lo que hacía era que podían adquirir sabiduría, era un árbol que vieron ellos que era bueno para comer, y era un árbol que era agradable a los ojos, ¿sí? Entonces ahí vemos que el pecado que se tradujo en nuestra vida, que es lo mismo que a nosotros nos pasa ahora, por haber desobedecido a eso, la vieja naturaleza le encanta tener conocimiento y saber más que el otro y creerse que por eso es más que el otro. Por eso siempre intenta ver y conocer, y por eso a veces se mete en cosas ocultas, intentando conocer y saber más que Dios, qué sé yo. La segunda cosa que hace la naturaleza caída tiene que ver con todos los deseos del cuerpo, que puede ser desde, qué sé yo, de drogas, puede ser, bueno, ¿cómo es que se llama? Relacionarse sexualmente con cualquiera, porque al cuerpo le encanta esas cosas y todo tipo de depravación que nosotros podemos conocer, que tengan que ver con el cuerpo, por eso el mundo está lleno de gente con desviaciones, hay pedófilos, hay de lo que vos quieras, ¿no? Porque eso es parte de la naturaleza caída, si bien no todos tenemos el mismo pecado, la base es siempre la misma, intentar satisfacer el cuerpo, lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con las drogas, lo mismo pasa con el fuego, cualquier cosa que satisfaga nuestra carne. Y la tercera cosa en la que nosotros caemos, que es que nuestro cuerpo está caído, tiene que ver con el tema de con el poseer, ¿no? Nos desvivimos, el mundo se desvive por tener y por poseer, bueno, de hecho pasa todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Guerras y todo tiene que ver con un tema de poder y de dinero, ¿no? Y a nivel más pequeño, también nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces somos avaros, no somos dadores, no nos gusta compartir, porque siempre lo que anhelamos es poseer y tener lo último de lo último, y por eso hay chicos y jóvenes que se deprimen porque no tienen ropa de marca. No está mal eso, no está mal tener ropa de marca, no está mal tener dinero. Lo que está mal es que eso ocupe un lugar importante en mi vida, que sea más importante que Dios, que eso a mí me lleve a no compartir, ¿se entiende, no? Más o menos la cosa como es. Y después del número 4, ¿no? Nos vamos al número 5, donde dice que Adán y Eva eligieron vivir de esta manera. Ellos eligieron vivir independientemente de Dios. Y nosotros también, muchas veces elegimos vivir independientemente de Dios y hacemos lo que a nosotros nos gusta. Ahora Jesús vino a deshacer todas estas cosas, ¿no? En Lucas 4, después, si sacaron captura de pantalla, lo leen. Jesús vino a poner, si vemos en el dibujito sobre abajo donde dice Espíritu Santo,